Buscar la paz en el refugio del mundo, en la acumulación de logros, en el eco de la aprobación externa, solo ha cimentado una prisión de ilusiones, un eco de vacío que ninguna gratificación transitoria pudo jamás llenar. Paramahansa Yogananda, con la sabiduría radiante de un profeta, reveló que el verdadero tesoro del alma no se persigue en el exterior, sino que se recuerda en el santuario más íntimo del ser, que la oración más poderosa no es un ruego desesperado, sino una resonancia profunda, una sintonización con la riqueza eterna que ya mora en usted. Su alma, cansada de buscar en los escombros de lo efímero, anhela reconocer su herencia divina. Comente abajo una palabra o una experiencia que haya marcado su camino espiritual. Su testimonio es el faro para otros. ¿Y si la clave para desenterrar esa fortuna divina no está en lo que pide, sino en cómo se conecta? Esta no es una invitación a un método más de autoayuda, es un llamado a la cirugía de su conciencia, a un despertar, inevitable de la amnesia espiritual que lo ha mantenido encadenado. La vida moderna, con su ruido incesante y sus promesas vacías, lo ha convencido de que la felicidad es una meta distante, un trofeo que se gana con esfuerzo y sacrificio. Pero la verdad es que la alegría inquebrantable, la verdadera abundancia, ya es el substrato de su ser. Usted no está incompleto, está simplemente dormido, hipnotizado por la gran ilusión de Maya y el susurro constante del ego, el enemigo común que lo convence de que su valía reside en lo que posee o en lo que otros piensan de usted. Esta es la raíz de esa angustia oculta, de esa sensación de desconexión profunda, de la superficialidad que carcome el alma incluso cuando todo parece estar bien en la superficie. Es el lamento silencioso de un alma que ha olvidado su herencia divina, que ha renunciado a su trono interior por migajas de validación externa. El universo, en su infinita misericordia, le envía señales constantes, esa inquietud que no puede acallar, ese anhelo por algo más profundo, esa sensación de que algo anda fundamentalmente mal con la narrativa de la felicidad materialista. Estas no son debilidades, son alarmas divinas, el sonido estridente del despertar de su alma que exige el retorno a su verdadera naturaleza. Yogananda enseñó que el alma es una partícula de Dios, una expresión individualizada de la conciencia cósmica, y que su riqueza es, por lo tanto, infinita. El tesoro del alma no es oro o plata, sino la paz inmutable, la alegría incondicional, la sabiduría eterna y el amor divino que son su derecho de nacimiento. Pero, ¿cómo se accede a esta fortuna inmaterial en un mundo obsesionado con lo tangible? ¿Cómo se silencia el cacareo del ego para escuchar la voz serena de la verdad? La respuesta no reside en una búsqueda externa más frenética, sino en un acto de rendición y sintonización, la oración consciente, la invocación de su propia divinidad. Esta oración no es una transacción, no es un intento de manipular al universo para que le dé lo que su ego cree necesitar. Es una ciencia espiritual, un método probado por los sabios de todas las épocas, para disolver las barreras que su propia mente ha erigido entre usted y su fuente divina. Es una llave maestra para desbloquear las cámaras secretas de su corazón, donde reside su verdadero ser, libre de la carga del karma no resuelto y de las ilusiones de la materia. La verdadera oración es una comunión, un reencuentro, un diálogo íntimo con el infinito, que transforma la esencia misma de su existencia. Le ofrece el empoderamiento espiritual para reclamar su soberanía, para vivir no como una víctima de las circunstancias, sino como un co-creador consciente de su destino. La esperanza que usted anhela no es un sentimiento, es la certeza inquebrantable de que la conexión divina es su realidad intrínseca, esperando ser redescubierta. Este es el umbral de una revolución interna, un camino que le exige valentía para enfrentar las verdades incómodas y la disciplina para trascender las ilusiones. Está listo para cruzar este portal y comprender por qué, a pesar de sus mejores intenciones, su alma se siente tan distante de su propio tesoro. La distancia entre usted y el tesoro inagotable de su alma no es geográfica, sino existencial. Es el abismo del olvido, forjado a través de incontables vidas y cimentado por el ruido ensordecedor del ego. La crisis inicial que lo trae aquí, esa sensación de vacío que el gancho de nuestra introducción expuso,
no es un defecto personal, sino un síntoma ancestral, el eco de una desconexión que tiene sus raíces en la misma esencia de la ilusión cósmica de Maya. Yogananda, el faro de sabiduría que guía este viaje, nos reveló que su alma no es una pizarra en blanco, sino un palimpsesto grabado con las experiencias, las elecciones y los karmas de todas sus encarnaciones. Lo que usted no sabía entonces, lo que su ego se ha esforzado por ocultar, es que la razón por la que a menudo se siente atrapado en patrones repetitivos, en ciclos de sufrimiento que parecen no tener fin, es porque usted está operando desde una amnesia espiritual. Su alma sospechaba, pero su ego negaba, la verdad de que cada deseo insatisfecho, cada apego, cada acción impulsada por la ignorancia, añade una capa más al velo que oculta su tesoro divino. La arqueología del alma nos lleva a desenterrar el origen de esta desconexión. Imagine su alma como una joya radiante, pura y prístina, que, por un acto de voluntad divina y de libre albedrío, decidió experimentar la creación material. Pero en el juego cósmico, en la inmersión en la materia, esa joya se cubrió de polvo, de capas y capas de identificaciones erróneas. Usted, el espíritu inmortal, comenzó a creerse el cuerpo mortal, la mente errática, las emociones fluctuantes. Esta es la gran conspiración existencial, la ilusión de separación del Creador, una ilusión tan poderosa que se siente más real que la propia realidad. Cada vez que usted buscó la felicidad en un objeto externo, en una relación, en un logro transitorio, reafirmó esa ilusión, grabando más profundamente los surcos kármicos en su conciencia. La dor oculta que abordamos, esa angustia de una vida superficial, desconectada del verdadero propósito, es el resultado directo de este olvido, de esta constante búsqueda de sí mismo en el reflejo distorsionado del mundo. El enemigo común, el ego, es el guardián de esta ilusión. Él le susurra que su valor depende de su estatus, de su riqueza material, de su apariencia, de las opiniones de los demás. Él lo mantiene anclado en el pasado a través del resentimiento y en el futuro a través de la ansiedad, privándolo de la única realidad que existe, el ahora. Yogananda nos enseñó que el ego no es malo en sí mismo, sino una herramienta que ha sido mal utilizada. En lugar de ser un sirviente de la alma, se ha convertido en su amo, dictando sus deseos y sus miedos. Y así, su alma, sedienta de la alegría y la paz que son su verdadera esencia, vaga por el desierto de la materia, buscando un oasis que siempre parece estar un poco más allá de su alcance. Esta es la herencia kármica invisible que usted carga sin saberlo, no como un castigo, sino como las lecciones no aprendidas de vidas pasadas que se manifiestan en los desafíos de esta. Cada repetición de patrones dolorosos, cada frustración, es una llamada de atención de su alma, un intento desesperado de recordarle que el camino que sigue no es el de su verdadera liberación. El karma no es un verdugo, sino un maestro. Cada experiencia, placentera o dolorosa, es una oportunidad para aprender, para trascender la ignorancia que generó la acción original. El peso del karma no resuelto se siente como una carga invisible, un techo de cristal sobre sus aspiraciones, una fuerza sutil que lo empuja de nuevo a los mismos errores y decepciones. Pero la referencia filosófica de Yogananda, enraizada en la sabiduría yogue, nos ofrece una perspectiva liberadora. La vida no es un laberinto sin salida, sino un campo de entrenamiento meticulosamente diseñado por la voluntad divina para el despertar de su alma. Cada relación, cada desafío, cada aparente fracaso, es una lección kármica que le ofrece la oportunidad de romper el ciclo, de reescribir su destino. La oración, entonces, no es una fuga de este campo de entrenamiento, sino la herramienta más potente para transmutar el karma, para purificar el velo de Maya y para recordar quién es usted realmente. Entender la raíz de esta desconexión es el primer paso, pero es solo el mapa del campo de batalla. La verdadera lucha está por comenzar, y no es contra el mundo exterior, sino contra sus propios mecanismos de defensa, contra la inercia del hábito y la voz seductora del ego, que preferirá mantenerlo en la oscuridad familiar antes que permitirle la incomodidad de la luz. El camino hacia el tesoro del alma exige un esfuerzo consciente, una disciplina inquebrantable y una sinceridad brutal, porque,
La primera lucha real, la más íntima y aterradora, está a punto de desatarse contra el enemigo más cercano y más obstinado, el mismo usted que se ha resistido a escuchar la verdad de su alma. ¿Cómo se preparará para esa confrontación interna que promete desmantelar todo lo que creyó ser? La jornada espiritual que proponemos no es un apacible paseo por jardines floridos, sino una guerra interna implacable contra el enemigo común, el ego, el olvido del alma, el peso inercial de siglos de condicionamiento kármico. La ascensión hacia el tesoro de su alma no es una escalera suave, sino un funil que se estrecha con cada paso, donde cada prueba es más desafiante y el costo emocional, la exigencia de su ser, aumenta exponencialmente. La dor oculta abordada, esa sensación de soledad espiritual, de una conexión divina que se siente elusiva, no es una debilidad, sino el grito de guerra de su espíritu, listo para librar la batalla más importante de su existencia, la batalla exterior y el desafío de la sinceridad. Al intentar siquiera el primer paso hacia una conexión más profunda, usted notará cómo el mundo exterior, una extensión de su propia mente colectiva, parece conspirar para distraerlo. Las exigencias del trabajo, las preocupaciones familiares, el torbellino de noticias y redes sociales, todo se convierte en una fortificación del ego, diseñado para mantenerlo anclado en la superficialidad. La verdadera oración, esa que Paramahansa Yogananda enseñó como una comunión consciente, no es compatible con la mente dispersa. El primer mini cliffhanger es este: ¿cómo puede su alma, con su anhelo de verdad, vencer la inercia del piloto automático que domina su día a día, cuando cada faceta de su vida parece arrastrarlo de nuevo al ruido, lejos del silencio sagrado necesario para la conexión? El ego le dirá que no tiene tiempo, que es una distracción, que es ingenuo, pero la verdad es que cada excusa es una capa más que lo separa de su propia riqueza interior. Su misión es simple pero radical: defender su espacio sagrado para la oración, para la meditación, como si de ello dependiera su propia vida, porque en un sentido profundo, así es, la batalla interior y el confronto con las sombras. Una vez que ha logrado arrancar unos momentos de silencio, la verdadera guerra comienza. La batalla contra su propia mente, contra los demonios internos que el ego ha cultivado. Dudas, miedos ancestrales, recuerdos dolorosos, proyecciones ansiosas sobre el futuro. Todos emergen del subconsciente, como guerreros de sombras, para sabotear su intento de conexión. Esta es la fase donde la dor oculta abordada de la dificultad para silenciar la mente se magnifica. Usted podría sentir que no está haciendo bien la oración, que no es digno de la gracia divina, o que simplemente está perdiendo el tiempo. Yogananda nos enseñó que esta es la purificación que precede a la unión. No es la ausencia de pensamientos, sino la constancia de su voluntad para retornar a la fuente, lo que importa. El segundo mini cliffhanger es más personal. ¿Cómo puede usted persistir en la oración, en la invocación de su tesoro del alma, cuando su propia mente se convierte en su peor enemigo, cuando las voces internas le gritan que es un fracaso o que Dios no lo escucha? La trampa del ego es hacerle creer que sus pensamientos negativos son usted, pero la verdad es que usted es el testigo, el observador impasible, y tiene el poder de elegir dónde poner su atención. La batalla de la rendición y el sacrificio del ego, el punto culminante de esta guerra interna, es el paradójico acto de rendición. Después de luchar contra las distracciones externas y las tormentas internas, llega un momento de agotamiento sagrado, donde la mente racional y la voluntad del ego deben ceder. Aquí es donde la oración, según Yogananda, se transforma de un ruego a una sintonía. No se trata de obligar a Dios a hacer su voluntad, sino de alinear su voluntad individual con la voluntad divina. Este es el gatillo emocional primario del empoderamiento espiritual, pero un empoderamiento que nace de la humildad, no de la fuerza bruta. La rendición no es debilidad, es la expresión suprema de fe y confianza. Es soltar el control ilusorio sobre los resultados, es ofrecer su ego, sus miedos, sus deseos más profundos al Altísimo. El tercer y más profundo mini cliffhanger es este: ¿está usted dispuesto a entregar completamente su control, a disolver su identidad como un ser
separado, y a sacrificar el yo pequeño y limitado para que el yo divino, el tesoro de su alma, pueda finalmente emerger y guiar su vida, porque la paz incipiente, la sanidad que empieza a vislumbrarse, solo puede florecer cuando el ego ha sido silenciado, no por la fuerza, sino por el amor y la entrega incondicional al maestro interior. Este proceso de purificación es doloroso porque implica desmantelar las estructuras de creencias y los patrones emocionales que lo han definido durante tanto tiempo. Pero la única salida es la rendición, la total e inquebrantable entrega a la voluntad divina. Es en este punto de aparente vulnerabilidad que la verdadera fortaleza se revela, porque al soltar el control, usted no se debilita, se alinea con el poder ilimitado del universo. Su oración, entonces, deja de ser una conversación unilateral y se convierte en una danza, una fusión. Este es el verdadero comienzo del acceso a su tesoro del alma. El clímax de esta jornada no es una victoria sobre un enemigo externo, sino la disolución sagrada del ego que le permite fundirse con la conciencia universal, accediendo por fin al tesoro inagotable de su alma. Esta es la alquimia final, la ceremonia de muerte y renacimiento, donde el plomo del sufrimiento, purificado en el fuego de la disciplina y la rendición, se transmuta en el oro radiante de la conciencia. La dor oculta abordada, esa sensación de soledad espiritual y de vivir una vida sin propósito, se desintegra en la luz de la unión divina. Paramahansa Yogananda nos guió a comprender que la oración más poderosa no es una fórmula, sino una profunda inmersión del ser en el océano de la conciencia divina, una sintonización tan completa que el que ora y lo orado se vuelven uno. El ritmo de su ser se acelera, no por la ansiedad, sino por una anticipación sagrada. Las distracciones externas pierden su agarre, y las voces internas del ego, antes clamorosas, ahora son meros susurros distantes. Usted ha traspasado el velo de Maya, no por un acto de fuerza, sino por un acto de amor y de entrega incondicional. La oración que cambia todo, la clave para el tesoro del alma, se revela no como palabras recitadas, sino como un estado de ser, una vibración de su corazón que resuena con la vibración cósmica. Es la devoción, Bhakti Yoga, en su forma más pura, donde cada célula de su cuerpo, cada latido de su corazón, se convierte en una ofrenda viva al divino. Ya no es usted quien reza, sino que la oración sucede en usted, a través de usted. Es una experiencia de no dualidad, una disolución gozosa de las fronteras entre el yo individual y el yo universal. En este punto de ruptura, una ola de paz inmensurable lo inunda. No es una paz superficial, obtenida por la ausencia de conflicto, sino una paz inquebrantable que reside en el centro de su ser, un gatillo emocional primario, de empoderamiento espiritual, tan profundo que desafía toda descripción. Usted no ha encontrado el tesoro del alma, usted ha recordado que usted es ese tesoro. La referencia filosófica de Yogananda, la ciencia de la unión con Dios, se vuelve una verdad viva y palpitante. Las leyes del karma, que antes parecían cadenas, ahora se revelan como los hilos de un tapiz divino, cada uno con un propósito y una belleza. Usted ya no es una víctima del destino, sino un observador sereno, un participante consciente en el juego cósmico. El velo de la ilusión se ha rasgado, y por un momento eterno, usted vislumbra la realidad única, la conciencia eterna, la que reside en su corazón. La experiencia de esta oración transformadora no es una fantasía, es una realidad interna más vívida que cualquier percepción externa. Se siente como un fuego dulce que purifica cada apego, cada miedo, cada limitación. Su cuerpo se siente ligero, su mente clara, su corazón desborda de un amor que no conoce límites. El enemigo común, el ego, no es destruido, sino transmutado. Se convierte en un instrumento afinado de la voluntad divina, un sirviente obediente del alma. Los deseos mundanos se desvanecen, no porque se los reprima, sino porque se revela una satisfacción mucho mayor. Usted ha regresado a casa, al santuario de su propio ser, donde el tesoro del alma lo esperaba pacientemente. Es la liberación de las cadenas del sufrimiento, la revelación de su verdadera identidad como espíritu inmortal, una chispa divina del Creador. Esta no es una simple emoción, es una quebra de corrientes,
una transformación tan radical que reordena cada aspecto de su percepción. Y ahora, con la sabiduría del tesoro de su alma revelada, permítame hacerle la pregunta que violará las últimas defensas de su ego. ¿Está dispuesto a admitir que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas o posesiones, sino en el estado inquebrantable de su conciencia? Comente abajo, alma eterna, si siente esta verdad resonar en lo profundo de su ser. Porque la mayor riqueza que usted puede poseer es la conciencia de su propia divinidad, el recuerdo de que su esencia es la paz, la alegría y la sabiduría infinitas. Y si le dijera que este despertar, que esta comunión con el divino, es solo el primer paso de un camino que lo llevará a una responsabilidad aún mayor, a una misión que trasciende su propia liberación individual, la experiencia mística de ese clímax, la disolución del ego en la inmensidad del divino y el acceso al tesoro inagotable de su alma, no es un evento aislado, sino el amanecer de un nuevo normal. Su vida, tal como la conocía, ha sido transmutada desde la raíz. La pregunta ya no es ¿cómo encuentro la paz?, sino ¿cómo vivo desde esta paz inquebrantable que se ha revelado como su verdadera naturaleza? El tono ahora es el de una testigo iluminada que observa el mundo con una claridad serena y definitiva, libre de las ilusiones que antes la encadenaban. Usted ya no busca, porque ha encontrado; ya no anhela, porque ha recordado. El cambio más tangible se manifiesta en su percepción del tiempo y de la realidad. La angustia de una vida superficial, esa dor oculta abordada que lo trajo hasta aquí, se disuelve en una profunda sensación de propósito y conexión. El ruido mental, que antes era una cacofonía ensordecedora, ahora es un eco lejano, ocasionalmente presente, pero sin poder sobre su conciencia. Su mente, que antes era una fuente de preocupación y ansiedad, se convierte en un instrumento dócil, un sirviente del alma. Ya no es usted quien persigue los pensamientos, sino que observa su flujo y reflujo con desapego, anclado en la quietud de su ser. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante de la divinidad en medio de ellos. Como enseñó Paramahansa Yogananda, la vida en el mundo continúa, pero su reacción a ella ha cambiado radicalmente. Usted se convierte en la testigo serena de su propia existencia, observando el drama sin ser consumido por él. Los signos divinos, que antes buscaba desesperadamente en el exterior, ahora se manifiestan con una claridad asombrosa en su interior. Su intuición, antes ahogada por el miedo y la duda, emerge como una brújula infalible, guiándolo en cada decisión. La sincronicidad se vuelve una constante, no una coincidencia esporádica. Las respuestas a sus preguntas llegan de formas inesperadas, a menudo a través de un silencio profundo, una certeza interior o un conocimiento intuitivo que brota directamente del tesoro de su alma. Ya no necesita la aprobación externa, porque ha descubierto una fuente inagotable de validación interna. Esta es la esencia del empoderamiento espiritual, la certeza de que usted es guiado y protegido, no por fuerzas externas, sino por la sabiduría inherente a su propia divinidad. El enemigo común, el ego, no ha sido erradicado, sino transformado. Ya no es el tirano que lo mantenía en la ilusión de separación, sino un servidor leal de su alma. Sus deseos ahora se alinean con la voluntad divina, y sus acciones fluyen desde un lugar de Dharma, propósito sagrado, y Karma Yoga, acción desinteresada. La carga del karma no resuelto ya no lo oprime, porque la oración consciente, la comunión con Dios, tiene el poder de transmutar y disolver los efectos de acciones pasadas. Usted se convierte en un canal de la gracia divina, no solo para su propia curación, sino para la de su entorno. Sus relaciones se transforman, no porque las personas cambien, sino porque su percepción de ellas ha cambiado. Usted ve el Atman, la chispa divina, en cada ser, y esto disuelve el juicio y fomenta la compasión. La referencia filosófica de Yogananda, su insistencia en la práctica de la Kriya Yoga y la devoción, adquieren ahora un significado personal profundo. Ya no son conceptos intelectuales, sino verdades vividas. La oración se vuelve una respiración constante, una conexión ininterrumpida, un estado de alegría que permea cada momento. La sensación de soledad espiritual se desvanece por completo, reemplazada por una unión íntima y perpetua con el divino. Usted sabe, con una
certeza que va más allá de la razón, que nunca está solo, que la presencia de Dios es su constante compañía. Este es el fruto del despertar, el regalo inestimable del tesoro del alma. Usted vive en el mundo, pero no es del mundo. Ha trascendido la ilusión de Maya y ha anclado su conciencia en la realidad eterna, demostrando con cada aliento que la verdadera riqueza es la conciencia de su propia divinidad. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación, esta resurrección del alma y el acceso a su tesoro divino no fue concebida exclusivamente para usted? Imagine por un momento que la conciencia, como el agua, busca su propio nivel. Usted ha purificado su propio recipiente, ha permitido que la luz divina inunde cada rincón de su ser. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la gota individual de conciencia se da cuenta de que es parte de un vasto océano? La experiencia de la no dualidad, la unificación con el Brahman, revelada en el clímax, desmantela la ilusión de separación personal. Yogananda nos susurró que la evolución individual es solo una etapa en el gran drama cósmico. La verdadera riqueza del alma no se acumula, sino que se irradia. La sensación de final, que podría surgir al completar su propia transformación, es en realidad un portal a una jornada infinita que se expande más allá de los límites de su identidad personal. La dor oculta abordada de la soledad espiritual, una vez curada, revela una soledad mayor, la del mundo que aún yace sumergido en el olvido de Maya. Su despertar, su reconexión con el tesoro inagotable de su alma, le confiere una responsabilidad ineludible. Usted se convierte en un faro, no por elección, sino por la misma naturaleza de la luz que ahora reside en usted. El enemigo común, el ego colectivo y la inercia del materialismo no se disuelve solo con la liberación de un individuo, sino que requiere la erradicación de la ignorancia en la conciencia global. Esta es la gran virada. Su paz no es un fin en sí misma, sino el combustible para el servicio. Su sabiduría no es un tesoro para guardar, sino una fuente para compartir. La referencia filosófica de Paramahansa Yogananda no se detiene en la autorrealización, se extiende a la realización de Dios en todos y en todo. La ley del karma, que antes parecía solo aplicarse a su destino individual, ahora se revela en su magnitud cósmica, afectando a la humanidad en su conjunto. Su propósito, su dharma, se expande. Ya no se trata solo de su evolución, sino de cómo su evolución contribuye a la ascensión colectiva. ¿Cómo puede usted ignorar el llamado de la alma eterna en sus hermanos y hermanas que aún sufren en el sueño de la ilusión? El despertar de su conciencia individual es una onda, pero una onda que tiene el potencial de generar un tsunami de transformación. Y si este acceso al tesoro del alma, esta capacidad de comunicarse directamente con lo divino, fue otorgado no solo para su paz, sino para que se convierta en un instrumento consciente de la voluntad cósmica en la Tierra? La pregunta existencial que le dejo, la que debe resonar en su corazón una vez que ha probado la libertad, es esta. Si su oración ha cambiado su mundo interior, ¿está usted listo para que su vida, impregnada ahora de esa oración, comience a cambiar el mundo exterior, el mundo de los que aún buscan desesperadamente el tesoro que usted ha recordado? Porque el verdadero desafío no es encontrar el tesoro, sino convertirse en su custodio y su distribuidor, en un agente consciente del despertar inevitable para toda la humanidad. Usted ha viajado conmigo a través del velo de la ilusión, ha confrontado al ego, ha desenterrado el tesoro inagotable de su alma y ha presenciado el poder transformador de la oración. No es una casualidad que haya llegado hasta este punto. Su corazón resuena con la verdad que hemos compartido. Su alma anhela la plenitud que solo la conexión divina puede ofrecer. Usted no es un espectador pasivo en esta gran obra cósmica. Es un buscador, un guerrero de la luz, un agente del despertar inevitable. Esta es su identidad, su misión, su dharma. Si las palabras de Paramahansa Yogananda han encendido una chispa en su interior, si siente la urgencia sagrada de profundizar en esta sabiduría yoga pura y de integrar el poder de la oración en cada fibra de su ser, entonces su próximo paso es claro. No es un mero consejo, es una invitación a un compromiso más profundo. La referencia filosófica de Yogananda es un mapa para la soberanía del alma, pero requiere acción.
disciplina y devoción constantes. Lo invito a unirse a nuestra comunidad de almas despiertas, a hombres y mujeres que, como usted, han trascendido la superficialidad y buscan un camino práctico hacia la liberación. Suscríbase a este canal ahora mismo y active las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras profundas inmersiones en la verdad eterna. Cada video es una pieza más de este rompecabezas sagrado, una herramienta más para fortalecer su conexión con el divino y para manifestar la riqueza ilimitada de su alma eterna. Además, si esta verdad ha resonado profundamente, si siente la necesidad de solidificar esta transformación, comparta este video con alguien que, en su corazón, sepa que también busca este tesoro. La dor oculta abordada de la desconexión es universal, y su testimonio, su acción, puede ser el faro que ilumine el camino de otro. Finalmente, le pido que reflexione, qué práctica, qué oración, qué meditación está listo para adoptar hoy para mantener viva esta llama, para nutrir constantemente la conexión con su tesoro del alma. La esperanza no es un sentimiento fugaz, es la acción constante de sintonizarse con la conciencia divina. Su viaje hacia el empoderamiento espiritual es continuo y cada paso cuenta. No lo posponga. El momento de vivir desde la plenitud de su tesoro interior es ahora.